Tribunal Constitucional. Bienvenidos a una edición más de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy lunes 3 de noviembre, estos son nuestros titulares. Tribunal Constitucional sesionó en Arequipa y dejó al voto demanda de fonavistas y maestros contra la ley de reforma magisterial. En Lima, el Pleno y la Sala Primera del Tribunal Constitucional también sesionaron en audiencia pública. Presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, participó en Congreso Nacional de Derecho Constitucional. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre el derecho al idioma. En Arequipa, el nuevo Pleno del TC sesionó en audiencia pública y dejó al voto un total de 8 procesos constitucionales. El Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública de pleno en la ciudad de Arequipa y dejó al voto 8 procesos constitucionales, entre demandas de inconstitucionalidad y conflicto competencial, tras escuchar los informes orales de las partes. Conforme a lo programado, la audiencia se inició a las 9:30 de la mañana y la primera vista de causa fue el proceso de inconstitucionalidad promovido por la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú en contra de la 72ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. Seguidamente, también quedó al voto la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, en contra del artículo 12 del Decreto Legislativo número 1129, referido al Sistema de Defensa Nacional. El propio titular de la referida entidad hizo uso de la palabra. Finalmente, un total de 5 distintas demandas de inconstitucionalidad también quedaron al voto, las que fueron presentadas por el Colegio de Profesores del Perú y otros ciudadanos en contra de determinados artículos y disposiciones de la Ley de Reforma Magisterial. En Lima, el Pleno del TC también sesionó en audiencia pública y dejó al voto 55 expedientes. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 55 procesos constitucionales, entre acciones de amparo, habeas corpus y habeas data. El colegiado del máximo órgano de justicia constitucional lo conforman los magistrados Óscar Urbiola Jani, presidente, Manuel Miranda Canales, vicepresidente, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. La Sala Primera del TC dejó al voto 70 procesos constitucionales, tras audiencia pública realizada en su sede principal. La Sala Primera del Tribunal Constitucional también sesionó en audiencia pública y dejó al voto 56 procesos de amparo, 7 habeas data, 6 habeas corpus y una acción de cumplimiento, las que suman un total de 70 procesos constitucionales. Durante las audiencias, los abogados de las partes hacen uso de la palabra, así como también los propios justiciables que lo solicitan, con la finalidad de ilustrar a los magistrados para mejor resolver. El presidente del TC, Óscar Urbiola Jani, participó como expositor del V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional realizado en la ciudad de Arequipa. El magistrado Ernesto Blume Fortini hizo lo propio como titular de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. En el auditorio de la Universidad Católica Santa María de la ciudad de Arequipa se realizó el V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, con ocasión de conmemorarse los 10 años de vigencia en nuestro país del Código Procesal Constitucional. El evento académico, que duró 3 días, fue organizado por dicha Casa Superior de Estudios y la Academia de la Magistratura. El titular del TC, doctor Óscar Urbiola Jani, participó como expositor con el tema El Tribunal Constitucional y su trascendencia institucional. También participó como expositor el magistrado Ernesto Blume Fortini, en su calidad de presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, entidad también organizadora del foro académico, al que asistieron además juristas, catedráticos, abogados y estudiantes universitarios. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre el derecho al idioma. Veamos a continuación el siguiente informe. Nuestro país tiene un territorio lleno de contrastes.
Desde las arenas bañadas por el mar que acompañan todo el litoral, a los caminos de agua serpenteante que se abren paso entre la espesura verde de la selva, pasando por los helados picos que se yerguen en los Andes. Nuestro país está lleno de contrastes. Entre muchos otros están también las formas y modos de comunicarse que encontraron en sus geografías los pueblos y comunidades hasta dar con las lenguas nativas. Todos somos parte de un todo. Todos compartimos país y nos reconocemos peruanos en medio de toda esa diversidad que nos hace especiales. Las lenguas amazónicas son muy importantes porque de ahí aprendemos todos los conocimientos que existen en la Amazonía. Sin embargo, muchas veces por desconocimiento pensamos de que solo en el Perú el castellano y otras lenguas es más importante, sin darse cuenta de que el Perú alberga a diversidad de culturas y lenguas amazónicas que debe ser valorado desde el Estado y también desde los mismos hablantes. En nuestro país es recién desde el 2011 que la iniciativa por reconocer y valorar las lenguas nativas toma importancia de ley. Desde ese entonces hasta hoy, los esfuerzos están orientados a llegar y poner al alcance de la población todos los servicios en su lengua originaria, en aras de alcanzarles sus derechos protegidos por la Constitución, como por ejemplo el derecho a la educación y a la salud. Gracias al Ministerio, a la Ministra de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, recién desde el año pasado se ha abierto una dirección de lenguas y gracias a él hubo una convocatoria de traductores, intérpretes de las 47 lenguas y de cual yo participé y salí pues seleccionada y hice la capacitación en traducción intérpretes, ¿no? Puede sonar imposible, pero la ley número 29735 intenta regular el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Puede sonar imposible, pero más imposible aún es tratar de comprender lo que no se entiende. Más imposible aún es tratar de defenderse u orientarse cuando no se puede armar palabra en un idioma que nos es ajeno. Más imposible aún es pretender que no existen y continuar ignorando lo que es, vive y se expresa. Las lenguas originarias, el derecho al idioma. Sobre el tema, José Antonio Vázquez, representante del Ministerio de Cultura, opinó al respecto. Como Dirección de Lenguas tenemos un año recién de creados. Ajá. Y justamente la función principal que tenemos es asegurar la implementación de varios artículos de esta ley, porque esta ley que se aprobó en el 2011 se ha venido implementando sobre todo desde el sector de educación. Claro. Y también hay compromisos del sector cultura, por eso que se crea la Dirección de Lenguas. En un país como el nuestro, que tiene 47 lenguas, ¿no? 47 lenguas, más de 4 millones de hablantes de esas lenguas indígenas, la mayor parte quechua hablantes, aymara hablantes, pero también de lenguas amazónicas. Es importante que los hablantes de estas lenguas conozcan de esta ley, conozcan que tienen derechos lingüísticos consagrados por esta norma. Ya la Constitución los reconoce, derecho al idioma, dice nuestra Constitución, pero no está, esta ley precisa mejor estos derechos. Que salvaguarda, digamos, la preservación, ¿no?, del idioma, aunque algunos ya los hablan muy poquitas personas, la ley está un poco orientada a preservar estas lenguas. Está orientada a, tú has leído el título completo de la ley, son 6 verbos que nos mueve como Estado a generar políticas para el uso, fomento, desarrollo, recuperación de lenguas, de nuestras lenguas, que son patrimonio del país. Es cierto que hay lenguas que tienen muy pocos hablantes y lenguas que están en serio peligro por eso, ¿no? Sí. Pero la situación de estas lenguas y de sus hablantes refleja que la ausencia de una política lingüística. Justo uno de los artículos de esta ley plantea que el Estado debe diseñar una política lingüística para la salvaguarda y el desarrollo de estas lenguas. De hecho, una de las estrategias que tenemos en el Ministerio de Cultura es la formación de intérpretes y traductores. Tenemos a la fecha 172 intérpretes ya registrados en 26 lenguas, y acaba de terminar la 7ª promoción de intérpretes con la que estamos añadiendo 8 lenguas más a este registro.
Claro, para tratar de alcanzar las 47. Las 47. Hay lenguas que va a ser muy difícil porque tienen muy pocos hablantes, como el Tausí o el Cauqui. Pero creo que es importante difundir que ya en muchas regiones, no en todas todavía, existen traductores e intérpretes para estas lenguas, para que los hablantes puedan, si necesitan un traductor, lo requieran. Es su derecho, así lo dice la ley. Y bien amigos, llegamos así a la parte final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Por su gentil atención, muchas gracias. Hasta una próxima edición.